El doctor Jorge Pachamé es doctor, trabaja en la maternidad Sardá y es candidato por el Frente de Recuperación Gremial en la Asociación de Médicos Municipales. Pero aparte, queríamos consultarlo porque las elecciones son mañana, pero ya hay anunciado un paro de los médicos para el día 12, para la semana que viene. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a vos, Roberto, y a la audiencia. Bueno, muchas gracias, un gusto poder conversar contigo. Jorge, bueno, primero contame, ¿cómo viene lo del paro? Porque sabemos que, las reivindicaciones realmente son importantes, es decir, están muy mal pagos los médicos, muy mal pagos las enfermeras, todos los profesionales de la salud. ¿Cómo viene eso? Sí, sí. Bueno, mira, te digo, lo que decís vos es correcto. El salario de una enfermera o de un profesional de la salud está absolutamente deteriorado. Uh-huh. Solamente el año pasado, con los acuerdos paritarios que se hicieron en cuotas, hemos perdido prácticamente un 15%. Uh-huh. El acuerdo que se acaba de firmar, que es del 40%, que va a ser en 3 cuotas, que no tiene nada que ver con lo que todo el mundo está hablando de proyectado de inflación para el año. Claro. Pero que no incluye la recuperación de lo perdido. Para que se dé una idea a la audiencia, en los últimos 5 años el salario de los médicos y los profesionales, y ni que hablar del salario de enfermería, debe haber perdido entre un 60 y un 70%. Uh-huh. El acuerdo que se acaba de firmar es un acuerdo, digamos, que está manejando la actual conducción del gremio, que es una conducción que dirige el doctor Gilardi, que culmina su mandato precisamente mañana, porque no se presentan las elecciones, con lo cual Uh-huh. a partir de mañana va a haber una nueva conducción en el gremio. Uh-huh. En realidad es un paro que no fue discutido por las bases, pero que nosotros lo vamos a cumplir, porque hay una cuestión que es muy importante entender y que la población tiene que entender. Nuestra lucha es una lucha que debería ser encarada de otra manera. ¿En qué sentido? El paro es de 36 horas, sí. Va a ser con movilización. Sí. Nadie discutió, porque lo que nosotros pretendíamos era una gran asamblea general del gremio, donde se discuta qué es lo que se va a negociar con el gobierno, porque nadie puede ir a sentarse a negociar una paritaria por debajo del 50 al 55%, y lo que hay que negociar es que estamos cansados de que nos paguen en cuotas, porque las cuotas, cuando se terminan de cobrar, ya no sirven para cubrir, o se las llevó ganancias o se las lleva la inflación. Claro. Uh-huh. Entonces, digamos, nosotros el paro lo vamos a cumplir, nos vamos a movilizar, pero estamos absolutamente en desacuerdo con esta metodología, porque lo que realmente necesitamos para cambiar esta historia es un verdadero plan de lucha. Uh-huh. Jorge, vos decís un verdadero plan de lucha. Hace poquito hubo un paro, ¿no? Y fue un paro bastante importante, ¿no? Que de todos los sectores de la salud. Creo que el 22 de marzo fue. O Sí, sí. Por esos días, primero, ¿no? yo te explico. Sí. Hubo primero un paro de 2 horas, sí. Y después hubo un paro de 24 horas. Sí. Pero acá el problema no es el paro. Yo estoy absolutamente de acuerdo con el paro y yo cumplo los paros a rajatabla y organizo los paros. Sí. El problema de un paro, que no es solamente el paro. A ver, la conducción del gremio se discute con el gobierno una paritaria y no te la informa. Nosotros nos enteramos por los diarios que es el mismo acuerdo que firmó Sutegba, que es de 40% y en 3 cuotas. Así no se discute, digamos, una reivindicación. Uno tiene que venir, reunir a la gente, hacer asambleas en los hospitales, decirle qué va a proponer, claro, ver si estamos de acuerdo, ¿me entendés? Y no venir a decir, nos parece que está mal esto, porque esta conducción es la que hace 20 años negocia en las mismas condiciones con el gobierno y la que nos llevó al estado de situación actual. Uh-huh. Está muy claro lo que decís. No, y también, bueno, también uno veía, uno también lo que ve que es estos paros que terminan un día, que al otro día es feriado, también son medio extraños, ¿no? Y bueno, yo te explico.
Sí. Es más grave que eso. Sí. Mañana hay elecciones y seguramente va a haber un cambio en el gremio médico. Esto es, por primera vez en la historia del gremio médico, por muchísimos años, va a haber 3 listas. 2 de las listas son, por un lado, la actual conducción, que encabeza el doctor Gilardi, que no se va a presentar, un desprendimiento del comité ejecutivo, del comité de presidencia de médicos municipales, que se pasó a la otra lista. El doctor Rojo, ¿no? Que es la lista de Rojo, pero sí. Acá lo importante no es solamente la lista de Rojo, sino que los que se fueron de la lista de Gilardi mantienen sus cargos y algunos son ascendidos. Ajá. Con lo cual, los mismos tipos que firmaron las últimas paritarias en los últimos 20 años ahora siguen sentados en una renovación de lo que es la vieja lista 1, que es la realidad. Por eso el Frente de Recuperación Gremial es una lista independiente, es una lista que plantea una diferencia con las otras dos. Nosotros tenemos un programa claro donde ponemos con nombre y apellido cómo tiene que ser cada reivindicación. Lo digo para que se entienda. Nosotros decimos cuál es el salario de ingreso a la carrera para un médico. Nosotros decimos que ningún médico puede ganar menos de 250.000 pesos en la Ciudad de Buenos Aires porque ningún profesional puede ganar menos. Y un residente gana 80.000 pesos. Entonces no puede ganar esa plata un residente. Como no puede ganar un enfermero 60.000 pesos. No existe. En Argentina no existe esa posibilidad. Y entonces después termina pasando lo que pasa, que un médico tiene 3 laburos, 4 laburos, que un enfermero tiene 3 laburos. Claro. ¿Entendés? Que salen corriendo de un lado para el otro. Y no es lo que corresponde a una actividad como es la salud pública y la salud en general. Entonces digamos, bueno, mañana se va a definir una nueva conducción en el gremio. Para nosotros va a ser una pulseada importante, pero me parece que acá lo más importante de entender es que como parte de este final de la historia se está lanzando un plan de lucha y en realidad habría que haber esperado un poquito más, porque mañana seguramente va a cambiar la historia en médicos municipales. Ajá. Y salir con toda la fuerza a sentarse a reclamar al gobierno lo que nos corresponde. Porque hay una cosa elemental, vos para ir a negociar tenés que tener fuerza, y si vos tenés un gremio dividido, la patronal, que en este caso es el gobierno de la ciudad, se hace una panzada. Ellos se están tomando un cafecito, mientras nosotros estamos viendo quién es el que nos va a representar mañana para sentarse a negociar, y lo más probable es que diga, yo no puedo hacer nada porque esto ya está firmado. Está muy claro. Jorge, hubo el Frente de Recuperación Gremial se formó a último momento, ¿no? Porque el viejo Frente de Recuperación Gremial se dividió. ¿Qué pasó ahí un poco? El Frente de Recuperación Gremial se había dividido. Sí. Acá hay una cosa, sí, y bueno, mira... No, es bueno que sepa la gente mucho, para saber... No, sí, el Frente de Recuperación Gremial se dividió. El Frente de Recuperación Gremial dirige 2 hospitales fundamentalmente. Uno es la maternidad Sardá y el otro es el hospital de niños. Nosotros no aceptábamos bajo ningún concepto un acuerdo con un sector que nosotros definimos claramente como representante de la burocracia sindical, que es el sector de Rojo, que es un desprendimiento de la lista de Gilardi. Que lo ha demostrado con la constitución actual de la lista, llevándose a los principales miembros del comité ejecutivo del Gilardi. Un sector de compañeros pensaron que era la manera de sacarse a Gilardi y nosotros le decíamos, mirá, el problema no es Gilardi, sino a quién representa esta gente, porque finalmente Gilardi, el que hoy va en la lista 1, se llama el doctor Nieto, y la lista de Rojo son, para decirlo claramente, se sientan cómodamente en los sillones del gobierno de la ciudad y tienen estrechas relaciones con el gobierno de la ciudad, así que va a ser muy difícil que se puedan enfrentar y defender los intereses de los médicos municipales. Está muy claro, está muy claro. Y ahora, ¿por qué tanto, bueno, el kirchnerismo, el peronismo ha jugado muy fuerte a las elecciones, ¿no? Kepler, el ministro de Salud bonaerense, ha venido acá a la ciudad a apoyarlo a Rojo. ¿Por qué pensás esto? ¿Es una interna entre las burocracias? Mira, no es tan así. Sí. A ver, el doctor Carlos Rojo representa a un sector del peronismo de la ciudad, no al kirchnerismo precisamente. Si tenemos que hablar, digamos, yo no tengo por qué hablar del perfil partidario de competidores, pero él no representa al kirchnerismo.
eso está usado más por la lista 1. Es como que, a ver, como que Rojo acuse a Gilardi de radical y que Gilardi acuse a Rojo de kirchnerista. Claro. Esto, ¿sabe qué? Es la propaganda barata de las campañas electorales. Ni uno ni otro son más de lo que yo estoy diciendo. Los dos tienen estrechos lazos con el gobierno de la ciudad, porque en definitiva, si los dos tienen estrechos lazos con Larreta, con Felipe Miguel, en la facultad con Jacovici y con Lustó, a ver, a lo mejor uno votó al Frente de Todos y el otro votó a Juntos por el Cambio, pero en la ciudad de Buenos Aires, para los médicos municipales, ni uno ni otro nos van a representar. Esa es la verdad. Está muy claro. Después, claro. Sí, está muy claro. Entonces quiere decir que van 3 listas, la de ustedes listas. Sería la número 2, ¿no? Nosotros somos la lista número 2, hay 3 listas, la 1, integración, la lista 2, que es el Frente de Recuperación Gremial, y la lista 810, que es la unión de los desprendidos de la lista 1 con la lista 10, que encabeza a Carlos Rojo. Bueno, perfecto. Te quería de paso, si tenés unos minutitos, hacerte una consulta. Bueno, vos estás trabajando en la maternidad Saldá. ¿En qué sector estás, Jorge? Yo soy médico de la terapia intensiva de adultos de la maternidad Saldá. De adultos. ¿Cómo están hoy los hospitales? Así, Bueno, los hospitales, para que se entienda, sí, han sufrido las consecuencias de lo que fue esta pandemia. Sí. La pandemia ha marcado profundamente al conjunto de la gente en los hospitales. Hablo de los enfermeros, los profesionales, los médicos y todo el personal que trabaja en los hospitales. La pandemia es un bombardeo en los hospitales. El desgaste en el cual fuimos sometidos, hay gente que por ahí tuvo licencia por enfermedad, pero gente como yo que trabajó en la terapia, hay gente que trabajó en la guardia, hay gente que trabajó en todos lados, hay gente que trabajó en la SUFU. No, el descomunal esfuerzo y el sometimiento físico y psicológico al cual fuimos sometidos no se corresponde porque no se nos ha reconocido absolutamente nada. Los aplausos son muy lindos, pero hemos perdido una oportunidad histórica de salir a reclamar lo que nos corresponde, porque la gente sabe lo que son los profesionales y lo que han trabajado en los hospitales públicos, y el estado de los hospitales públicos deja mucho que desear. Claro. Ahora, Jorge, yo me acuerdo que con vos hablamos durante la pandemia, la maternidad Saldá no dejó de atender nunca, ¿no? No, es que yo no conozco ningún hospital que haya dejado... No, digo de atender por fuera del COVID. No. Porque hubo en un momento, yo me acuerdo que te llamé porque había denuncias que no atendían a la gente y vos me dijiste que era mentira, me acuerdo, hace 2 años atrás. Pero no dejaron de atender, nunca hubo partos normalmente. Tuvimos muchísimas pacientes COVID internadas en la terapia intensiva, ajá, además, y en todo el hospital, no. Es más, la sala COVID de la maternidad Saldá todavía sigue estando y tenemos pacientes, muy pocas, pero hay pacientes COVID todavía. ¿Quedan algunos pacientes? Quedan algunos pacientes y ahora empiezan a aparecer los casos de influenza, que por suerte es una forma de enfermedad que, bueno, permite un tratamiento y permite menos formas graves, ¿no? Bueno, ¿y cómo ves, para terminar, y cómo ves el tema COVID? ¿Pensás que bueno, ya entramos de pandemia, estaríamos entrando en endemia, como dicen algunos? ¿Hay posibilidades, como dice el ministro Quirós, de que en un mes o a fin de este mes pueda haber un rebrote de COVID? ¿Cómo la ves vos? Bueno, no lo veo, pero estoy siguiendo la información que viene de afuera, porque ahora hay una nueva cepa de Omicron que sigue siendo del tipo de estas que son muy contagiosas. Lo que pasa es que en líneas generales la evolución de la pandemia endemia por ahora, al menos al día de hoy, son formas muy contagiosas menos graves. Y se suma la influenza, pero como va a empezar, sobre todo en las personas mayores, el tema del plan de vacunación, eso también, digamos, cuando existen herramientas, vos determinadas cosas las podés ir frenando. El tema que nosotros tenemos con el COVID, que estamos viendo con el COVID, es que la efectividad de las vacunas tiene una limitación, por eso ya se habla de la cuarta dosis, si te pasaron 4 meses empiezan a darle la cuarta dosis al personal sanitario, a los mayores. Bueno, lo que tenemos con el COVID es que las vacunas
tienen una efectividad parece un tanto limitada, lo cual hay que entenderlo también porque esta es una enfermedad nueva y se salió corriendo a cubrirla, y bueno, se cubrió con diferentes vacunas, pero lo que estamos viendo es que este es un virus que, como todo virus nuevo y con una gran capacidad de contagiosidad y de modificación genética, se las trae. Pero bueno, pareciera que la nueva ola, si aparece, va a ser muy contagiosa, pero en principio, por las informaciones que están llegando, no de la altísima gravedad que fue al principio. No hay que bajar las alertas, porque además, hay que decirlo con todas las letras, nosotros tenemos una población en Argentina sumamente empobrecida, sumamente, es decir, uno tiene que entender eso también para ver cómo se desarrollan las enfermedades. Y hay pobres en la capital, cruzando la capital, y los pobres están en todo el país. Y esa gente está mal alimentada, y tiene menos defensas, y está más propensa a sufrir las enfermedades. Las enfermedades en general, y estas en particular que se transmiten por la vía respiratoria. Está muy claro. Es Jorge, la realidad argentina, hay que entenderla y asumirla. Está muy claro. Bueno, ¿cuánto hace que estás en la maternidad Sardá? Y calculo, espera, estoy sacando la cuenta, más de 20 años ya. Bueno, en el servicio de terapia. Bueno, yo nací ahí, así que por eso tantas preguntas, pero mucho antes, pero nací ahí. Bueno, te agradezco mucho, Jorge. Si querés cerrar con algo que te quedó, decirlo. Decir que el plan de lucha es una necesidad, pero que lo importante es entender que todo plan de lucha necesita una estrategia. Y el problema es quién está dispuesto a llevar adelante esa estrategia. Nosotros somos una lista que ha acompañado a los residentes y a las enfermeras, porque nosotros unimos a todos los trabajadores. Sí. Y nos parece que la lucha de salud tiene que ser de conjunto. Tiene que ser desde la gente de maestranza, la gente que está en la cocina, la gente de seguridad, la enfermera y el conjunto de los profesionales, porque todos estamos en el mismo lugar de trabajo, todos tenemos la misma patronal y todos tenemos que defendernos de manera colectiva y unificada para lograr las reivindicaciones nuestras, que no hay otra manera de lograrlas. Así que bueno, vamos a ir al paro y después vamos a seguir presionando para que las medidas de lucha sean lo que tengan que ser, porque es la única manera de arrancarle a esta patronal, que sería el gobierno de la ciudad, lo que nos corresponde. Está muy claro. Un abrazo grande, Jorge, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes, buenas tardes. Buenas tardes, muy amable.